la haremos en castellano porque, Gabo, sé que no eres catalán, ¿vale? Sé que eres de Cádiz, ¿puede ser? Sí, sí. De Cádiz, vale, pues haremos la presentación en castellano, ¿vale? Primero, muchas gracias por compartir esta charla con nosotros, ¿vale? Somos el Martinenc, supongo que te suena, haber estado en el Jack, bien. Supongo que Martinenc te suena un poquillo. Y nada, esta es la tercera charla que hacemos. Los tenemos aquí todos ya deseando escucharte. El tema creo que nos irá súper bien. Y nada más, no te quiero robar más tiempo. Muchas gracias y adelante. Bueno, gracias a vosotros. Voy a compartir pantalla por el PowerPoint. Sí que después, si queréis, cuando hablemos del tema debatamos o lo que sea, pues yo entiendo el catalán perfectamente, que no hay problema y demás. Vale, perfecto. O eso creo. O eso creo. Bueno, quería empezar un poco con esta, que es una planta de bambú, porque creo que representa muy lo que es debe ser la formación. Al final, el bambú es una planta o un árbol, no tengo ni idea, que tarda 7 años en crecer y entonces nadie suele plantar la semilla porque se creen que es una planta que no crece. Pero al final realmente son 7 años en los que está enraizando para después, una vez que sale su caña, tener esa base tan amplia que le va a permitir que la caña sea todo lo adaptable o flexible posible, que no se rompe. Pues es un poco un sí que pasa con la formación, que muchas veces nos cuesta ir tan a largo plazo y pensamos demasiado en el corto plazo de la competición que tenemos el fin de semana, y eso genera que al final no tengan una base amplia de motriz básica, genérica o de conceptos básicos, que lo que van a hacer que luego en el futuro, conforme avancen a infantil, cadete, junior, lo que van a tener son más carencias. Porque sí que es verdad que muchas veces en minibásquet el niño que toma malas decisiones, por ejemplo, si tiene esa presencia física, puede sacar ciertas ventajas, incluso en infantil, cadete. Así que bueno, quería empezar un poco con este pequeño ejemplo representativo. Si hablamos de entrenamiento, para mí creo que hay 2 conceptos clave, que es la coherencia y la lógica. La lógica es un poco, se lo escuché ayer a Ricard Casas, que es un poco, hostia, nosotros tenemos que tener una idea y que esa idea sea lógica. Y si esa idea es lógica, aunque no sea la mejor, sabes que mal no está. Pues eso es un poco también a la hora del ensayo y el error, y que muchas veces nos da miedo probar ciertas cosas. Pues, hostia, si entra dentro de cierta lógica, quizás no vaya a ser lo mejor, pero te garantiza que mal no le vas a hacer. Y coherencia, y con lo de coherencia ahora pondré unos clips que son vídeos donde hablo de, hostia, que lo que enseñamos en minibásquet debe servir para lo que luego en infantil se enseñe, en infantil, en cadete, junior, y al final toda la etapa formativa debe propiciar que el jugador o la jugadora pueda llegar a etapa senior habiendo tenido un amplio recorrido. Y muchas veces, al no tener una planificación de club tan a largo plazo, se caen en esas incongruencias que pensamos que lo que se hace en una categoría no tiene por qué hacerse en otras categorías. Y yo creo que eso es un fallo. Aquí os voy a poner diferentes ejemplos, todos ellos son de élite, pero a ver si, espera, este no sale. A ver, voy a probar el otro. Vale. Bueno, son vídeos de élite muy sencillos. Por ejemplo, la defensa de Facu Campazzo. Es obvio que en minibásquet es probable que la defensa del bloqueo directo no vaya a ser un objetivo que nosotros tengamos formativo, en ningún caso. Pero, coño, el uso de manos, la posición del centro de gravedad, los desplazamientos, cuándo atacar el balón, pues sí pueden ser conceptos que a la larga nos van a servir para otros elementos tácticos, otras acciones del juego, pero que se deben desde la etapa mini. Y aquí, bueno, es un ejemplo de que, o sea, los recursos básicos también son la base de las acciones del futuro, de las siguientes categorías. Bueno, aquí más ejemplos. Cuando hablamos de formación,
A mí me gusta mucho intentar que el jugador sea o formar jugadores autónomos, inteligentes, y para mí este ejemplo en las defensas del poste bajo, coño, es muy representativo el notar que se están apoyando en mí y me aparto para que no tenga ese punto de referencia. ¿Se debe trabajar específicamente en categorías iniciales? Probablemente no, pero si el niño va adquiriendo conciencia corporal, conocimiento de su propio cuerpo en esas etapas iniciales, pues probablemente llega a la conclusión de que, hostia, si él se está dejando caer sobre mí, si me aparto, se desequilibra. Aquí hay más ejemplos, por ejemplo, el movimiento sin balón. Yo soy muy defensor del tema de los círculos. Hostia, este es un equipo de ACB, La Peña. ¿De verdad este tema de los círculos no se puede trabajar desde etapas iniciales? Pues yo creo que sí. Y van a servir también de sustento para lo que va a venir después, porque a lo mejor en una situación de bloqueo directo, el movimiento sin balón, o reconocer cómo debe ser el movimiento sin balón en función de la defensa, tendrá su base en esas etapas iniciales. Por tanto, es un poco lo que os decía al principio, ¿no? De esa coherencia en todo el proceso. Aquí igual, bueno, otra acción defensiva, del centro de gravedad bajo, del evitar saltar, pues creo que son conceptos muy sencillos, muy genéricos, y que desde esas etapas iniciales debemos intentar verlo. Bastaría. Vale. Bueno, metodología en baloncesto. Muchas veces cuando hablamos de metodología tendemos a separar la formación del rendimiento de la etapa senior. Yo tengo muchas adiciones en ese sentido, sinceramente, porque creo que realmente no debemos cambiar tanto la forma de entrenar y que al final los objetivos en senior no tienen por qué distar tanto de los objetivos en formación. El problema es cuando se llega a senior que se piensa que todo vale para ganar, y yo creo que eso es un problema sistémico de nuestra sociedad, donde se endiosa todo lo que significa ganar y se sataniza, se enjuicia a todo el que pierde. Y a lo mejor yo pierdo haciendo lo mismo que está haciendo el que gana. Entonces, bueno, creo un poco que tenemos que tener esa altura de mira y ojalá salga después cuando charlemos si la metodología, hay una metodología para formación y una metodología para senior, porque es muy habitual en senior, ahora lo veréis cuando hable de mini, que a mí no me gusta nada el 5x5 o las situaciones por cero. O sea, en senior es muy habitual esas situaciones por cero para crear automatismos, pero a lo mejor esos automatismos son irreales porque realmente no se dan en el juego nunca situaciones por cero, siempre hay cierta variabilidad. Y bueno, se lo escuché una vez a Marcelo Bielsa, que es un entrenador de fútbol, que a su vez se lo copió de Menotti. Él decía que todo lo que él dice no le pertenece y que todo lo aprendió de otro. Pues es un poco lo que me pasa a mí. Yo todo lo que os voy a decir son ideas que no son propias porque no tengo esa capacidad para crear, porque desconozco muchísimo sobre los entresijos del baloncesto a todos los niveles. Por tanto, bueno, son ideas que voy leyendo, que voy viendo, escuchando y que al final pues encajan muy bien con la forma que tengo de entender el deporte y de entender la formación. Ayer vi de un entrenador de Valencia Basket, una charla que él hacía la comparación con las ensaladas, que todo el mundo puede tomar ensalada, pero que esta ensalada no tiene por qué ser la misma, que al final vamos echando diferentes ingredientes, nos gusta una cosa u otra. Pues lo mismo pasa con la metodología. Esto que os voy a decir, sinceramente, creo que no es ni mejor ni peor que lo que vosotros podáis hacer, que en muchas cosas coincidiremos, porque muchas de esas cosas las he copiado gracias a los 2 años que pasé en Cataluña, donde deportivamente y humanamente fueron para mí los 2 años inolvidables. Pues habrá otras cosas con las que no coincidamos. Y eso es lo bueno de este tipo de debate. Bueno, aquí hay una reflexión de Paco Seirulo, que creo que es un poco la persona que nos ha acercado a cambiar un poco la mentalidad a la hora de entender el entrenamiento en los deportes de interacción. Él habla de la importancia de crear contextos donde se planteen problemas reales. Esos problemas reales
son en baloncesto las reacciones que puede hacer nuestro defensor, interacciones con otro compañero, etcétera. Por tanto, nosotros lo que debemos crear en el entrenamiento son contextos que generen problemas y esos problemas sean los desencadenantes de una serie de intenciones por el jugador. De esa forma, el niño o la niña descubrirá por sí mismo la solución y si no la descubre, ya podremos nosotros limitar un poco más o guiar un poco más todo el proceso para luego volver a esa globalidad. Vuelvo a repetir, sobre el papel, cojonudo. El papel lo aguanta todo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica y yo sinceramente no sé ni si lo llevo bien o si respeto estas ideas, a pesar de que son las ideas con las que coincido plenamente. Cuando tengo que reflexionar sobre cómo debemos entrenar en formación, cómo debemos entrenar en baloncesto, pues a lo que siempre vuelvo es a los principios del juego. Los principios del juego en los deportes como el fútbol, el baloncesto son comunes. Los macroprincipios, como llaman algunos, que es, hostia, en ataque, avanzar hacia la meta, que es la canasta en nuestro deporte, intentar obtener situaciones cercanas a la meta para encestar, evitar o mantener la posesión del balón, en defensa proteger el aro, evitar el avance, recuperarlo. Y de esos macroprincipios comunes a todos los deportes, de ahí que también sea importante y que podemos hablarlo luego, el multideporte o las prácticas mucho menos específicas o especializadas en las etapas iniciales, de esos macroprincipios pues saldrán principios más específicos de nuestro deporte, como puede ser esa obtención de una ventaja espacial, crear desequilibrio defensivo, incertidumbre, etcétera, etcétera, que a su vez va a ir ligada con comportamientos de táctica individual y a su vez con comportamientos de técnica individual. Estas figuras las extraje de una charla de la tesis doctoral de Paco Alarcón, que si no la habéis oído, os lo recomiendo porque es una auténtica pasada, no solo los conocimientos teóricos que él tiene, sino la capacidad de llevarlos a la práctica. Es un poco en Cataluña como Marc Guillén u Óscar de Paula, que son los que más he seguido, pues tienen un poco ideas muy parecidas. Vale. Bueno, características básicas del entrenamiento. Un elemento básico de todo entrenamiento es muy trillado, ¿no? Que los niños estén atentos, que estén concentrados. Hombre, eso se da por sentado que lo queremos. Pero ¿cómo lo conseguimos? ¿Con filas eternas? Pues probablemente con filas eternas, donde el niño durante 2 o 3 minutos está totalmente fuera de la tarea motriz, pues difícilmente logremos que el jugador o la jugadora esté atento. Lo que hay que fomentar es esa participación, maximizar el tiempo de participación, plantear retos. En esos retos, si son asumibles por el niño, van a despertar en él la curiosidad. Esa curiosidad desencadena, una motivación por intentar alcanzar un reto al que él todavía no ha llegado, pero que se ve con posibilidades de llegar, y esos mecanismos de atención, motivación, va a despertar el aprendizaje por esos mecanismos de memoria. La fase final de todo ese proceso de aprendizaje de habilidades en baloncesto, pues es la automatización, que luego hablaremos un poco de esa automatización y de las 5 etapas en todo proceso de adquisición de nuevas y aprendizaje de nuevas habilidades. Pongo otro ejemplo representativo, como puede ser el aprendizaje de un idioma. Pues cuando yo fui hay 2 ejemplos que, lo voy a utilizar con el tema del catalán. Vosotros cuando empezáis a hablar, es muy probable que a lo mejor tardáis en hablar un poco más, pero cuando empezáis a hablar, habláis significativamente 2 idiomas, castellano y catalán. Algo que quiere decir que en esas etapas iniciales es cuando se producen los aprendizajes significativos. Yo, aunque sepa hablar catalán o entenderlo, no voy a llegar a esos niveles. Y conforme vamos incrementando de edad, esa neuroplasticidad para adquirir nuevos aprendizajes va disminuyendo. Por tanto, quiero reflejar con esto la importancia de esas etapas iniciales, que nos debe hacer repensar si estamos entendiéndolas bien al analizar el entrenamiento, porque muchas veces, y yo lo divido, ponemos a los chicos más jóvenes, a los chicos más inexpertos, pero con una ilusión y una motivación tremenda a entrenar en esas categorías. Y quizás
debamos buscar el perfil idóneo para esas categorías que quizás no son ese tipo de entrenador. No lo sé, yo por suerte tuve la oportunidad de entrenar en mini y demás y para mí fue una experiencia inolvidable. Y otro ejemplo representativo de estos métodos más constructivos, pues cuando me voy a Inglaterra, pues uno se da cuenta que no domina el idioma, se va enfrentando a problemas que él tiene que ir solucionando de una forma global. Si esos problemas no los soluciona, pues es probable que tenga que volver a lo analítico, a recordar ciertas cosas, a leer esos libros que él leía, para volverse a someter a esos problemas globales. Es un poco lo que defendía David Cárdenas, global, analítico, global, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que ese global, analítico, global, él lo resume en los 8 puntos que aparecen aquí. Nosotros planteamos una serie de objetivos motrices que queremos que el jugador, la jugadora consiga y creamos un entorno problema. En ese entorno problema se van a dar una serie de necesidades y el jugador, la jugadora debe llegar a la solución. Si esa solución no es eficaz o eficiente, nosotros podemos parar, guiar o dar otro tipo de alternativas, porque bueno, muchas veces en ese dar otro tipo de alternativas lo que quiere decir es que el niño o la niña ha llegado por sí mismo a otra solución que quizás nosotros no habíamos pensado. Entonces, una vez que el niño prueba otro tipo de alternativas, cuando nosotros le damos las otras alternativas que pueda haber, traspasar eso de nuevo a esa globalidad. Y es cuando se produce el mensaje significativo. Hecho tan estricto, sinceramente no lo defiendo. Yo me identifico mucho con esos modelos más globales, sistémicos, pero sí que creo que hay que dar mucha variedad de los estímulos y es la mejor forma para ganarnos al jugador, porque bueno, no todos los jugadores o los niños y niñas aprenden del mismo modo y no todos tienen las mismas necesidades, eso es una obviedad. Ahora en educación se pone muy de moda, enseñanza de aprendizaje, activo del alumnado, donde los profesores son guías y, hostia, a mí probablemente ese tipo de métodos de enseñanza no me servían porque yo era bueno estudiando, quizás no tenía esa capacidad para pensar nuevas ideas. Bueno, evolución de los procesos de entrenamiento. Aquí es donde os voy a hablar de lo que hablábamos antes de automatización y repetición. Muchas veces tendemos a confundir estos términos, las repeticiones, repetir por repetir, lo que tradicionalmente hemos hecho de, hostia, pues 3 cambios por la mano en 1x0, incluso 2x0, 3x0, para mí yo lo incluyo casi en el 2x0, 3x0, 4x0, aunque luego debatiremos de eso, porque al final todos los entrenadores lo hacemos y al final nos damos cuenta que el jugador también lo necesita y lo quiere hacer. Pero ese proceso de repetición quizás no produce esos aprendizajes significativos porque no está adaptado a la incertidumbre que tiene inherente un deporte como el baloncesto. El proceso de automatización es diferente. El proceso de automatización es nosotros planteamos diferentes problemas con unas características comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber dos situaciones iguales en baloncesto. Pero por medio del planteamiento de múltiples experiencias reales, al final, el niño o la niña va a detectar una serie de estímulos que le permitan anticipar la respuesta. Es realmente muy complicado, porque plantear este tipo de tareas no es juego libre, no es como yo tuve un profesor de educación física que a veces llegaba a clase y decía, venga, señores, juego libre. Y todo el mundo estábamos dando palmas porque queríamos juego libre, pero esto no es juego libre, es generar los escenarios para que se produzcan las conductas que nosotros queremos. Por tanto, el entrenador debe tener muy claro los elementos de las diferentes acciones. Aquí pongo que la atención es el coeficiente intelectual de los deportistas, en los deportes de equipo, y esto quiere decir que hay muchos estudios, luego veremos un ejemplo, que hablan de dónde los expertos se focalizan su atención para la toma de decisiones. Enseñar eso al deportista es fundamental para conseguir lo que veníamos hablando antes, esa anticipación.
para enseñar cuál es el foco atencional adecuado, nosotros debemos trabajar en probabilidades, no en posibilidades, porque posible es todo. Posible es todo. Sí, ahora mismo estoy dando la charla y es posible, puede ser que el techo se me caiga. Yo me cago en todo porque se me rompería el portátil, pero bueno, pero no es probable, no es probable. Probable es que, hostia, terminemos esta charla con buenas sensaciones, un debate interesante. Pues eso aplicado a la formación es que aunque no haya dos situaciones iguales, nosotros debemos provocar los comportamientos probables que se vayan a dar después. Esto tiene un problema, que si solo trabajamos la automatización, cuando no se dé una respuesta esperada, los niños quizás pierdan esa capacidad de adaptación. Por tanto, hay que jugar con lo que dicen de conciencia e intuición, jugar con los dos. Pero al final, en los deportes de equipo no tenemos tiempo para la toma de decisiones. Lo que tenemos tiempo es para ejecutar. Por tanto, esos procesos intuitivos adquieren una importancia muy, muy grande. Bueno, mejorando la intuición era un poco lo que os estaba hablando antes, bueno, que no hay dos situaciones iguales, de la importancia de esos contextos específicos del juego. Os recomendaría un libro que, bueno, que es el de Neurociencia, Deporte y Educación, que uno de sus autores es Iván Rivilla, pero hay capítulos específicos también. Iván Rivilla viene del mundo universitario y del fútbol, pero hay muchos capítulos dedicados al baloncesto con autores vinculados a nuestro deporte, que os mucho porque, bueno, es un acercamiento más a esos modelos constructivos de enseñanza-aprendizaje. Esto es lo que hablaba antes de todo, del proceso que había que seguir para la adquisición de cualquier tipo de destreza motriz. Siempre pongo el mismo ejemplo, así que, bueno, si alguna vez me habéis oído más, no sé si se ha metido el jugador que entrené, pero va a estar también un poco cansado de que siempre ponga el mismo ejemplo. Pero, hostia, cuando yo empiezo a conducir, no tengo ni idea ni de que no sé. Me creo a lo mejor que es mucho más fácil de lo que es. Pues esa incompetencia inconsciente. El siguiente paso es, ya sé que no tengo ni idea. En la primera práctica yo ya me di cuenta que eso no es como me había imaginado. En la segunda, bueno, el siguiente paso es la competencia consciente. Es decir, yo necesito prestar mucha atención para el cambio de marcha, pisar el embrague, mucha atención, pero ya sé hacer. Y el siguiente paso es esa automatización que debe ser un poco el culmen de todo el proceso formativo. Esas respuestas intuitivas que se dan en un deporte como el baloncesto. Es cuando ya no tenemos que estar pendientes de las marchas porque incluso si está en tercera, cuarta, etcétera. Me parece el ejemplo más sencillo que podía poner. Bueno, este es un artículo, un resumen de un artículo que me parecía muy práctico, que leí ayer sobre, bueno, Alarcón, de Alarcón, Castillo, Ureña, Torre y Cárdenas, que si podéis leer cosas de ellos son fabulosos, de cómo mejorar la creatividad táctica, porque muchas veces es muy común que todos vamos a estar de acuerdo que como entrenadores queremos que nuestros jugadores sean inteligentes, que sean creativos. Ningún entrenador va a decir que no quiere eso de sus jugadores, pero el problema es cómo llegar a eso. Pues en este artículo ellos dan una serie de pautas. En esa serie de pautas se pueden resumir en lo que debemos modificar es si damos ventaja al ataque o a la defensa, si ponemos alguna norma al ataque de más, el número de atacantes defensores, la presencia de uno o más móviles, cómo se va a producir ese intercambio de roles, el tiempo para acabar, los espacios. Son obviedades, pueden ser obviedades, pero que al final todo tiene su porqué. Y como decía al principio que os sacaba a colación Ricard Casas, lo primero es tener esa idea, luego saber el porqué, que un poco el porqué puede ser todo esto, y luego llegar al cómo. Creo aquí os he puesto un ejemplo que me parecía muy interesante de Adrián Murciano, entrenador en el JAC, de una actividad que él trabajó. Después tendrá ahí. Vale. Bueno, este es uno de los artículos que os hablaba antes, de la importancia o la diferencia que existe entre el deportista experto y el deportista no experto a la hora de percatarse dónde está el estímulo al que debe prestar atención a la hora de desencadenar su proceso de toma de decisión. Un elemento que quizás no tenemos en cuenta en los procesos de entrenamiento es la carga mental. Yo hice INEF y, claro, yo sinceramente no tengo ni idea de nadar. Yo soy muy malo en los deportes, incluido el baloncesto,
Y claro, a mí que me dijeran, no, la preparación física, este tipo de movimientos, no sé qué, pues hostia, me chirriaba los oídos. Pues encontré el método que hacía Mourinho sobre preparación de su equipo en Real Madrid, en Milán y demás, y él hablaba de la periodización táctica, es decir, de todo el trabajo físico, técnico, táctico, mental, emocional, dentro del modelo de juego. Y era un poco lo que satisfacía mis necesidades realmente, el intentar a partir del juego crear todos los escenarios para que se trabajen las diferentes dimensiones, que al final, cuando nosotros estamos trabajando cualquier gesto técnico o acción táctica, pues eso tiene una acción táctica, pues va a tener técnica individual y también va a tener componente físico y carga mental. Es más, este año, por ejemplo, que tuve la suerte de estar en Suecia con Boris Valibrea, nosotros le dábamos, Marco Olmos, que era el preparador físico, le daba mucha importancia a la carga física. O sea, coño, si es que al final en los deportes de equipo no es tanto la carga física, sino la carga mental, el número de toma de decisiones, el desgaste emocional que se produce después de una competición, las situaciones de colaboración o oposición en los entrenamientos. Y quizás deberíamos virar un poco más y empezar a pensar que el entrenamiento de una forma más fácil y real a las necesidades del baloncesto sería controlarlo a partir de esas necesidades de carga mental, porque esa carga mental, un exceso de carga mental también puede conducir a no solo a la mala toma de decisiones, sino también a un incremento del riesgo de lesiones. Y el ejemplo es cuando Sergi Llull se lesiona el ligamento cruzado, hay expertos que decían que hostia, la suma de partidos también te hace en ciertos momentos tener tal desgaste mental, no solo físico, que un gesto que tú haces siempre, como puede ser el salto y la salida que él haría, pues hostia, no estás, pisas mal y se te va a las rodillas y tus mecanismos propioceptivos no se activan. Pues bueno, son otras teorías con las que yo me siento mucho más cómodo que con las más tradicionales u otro tipo de teorías más alejadas de la realidad del baloncesto. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que os decía de Adrián Murciano, una tarea que es muy sencilla, de 1 contra 1 y que ni siquiera acaba en canasta, sino que bueno, es realmente o el trabajo de dominio de balón, trabajo de técnica o táctica defensiva, trabajo físico porque hay desplazamiento. Pues para mí es un ejemplo de todo, ¿no? Es que al final no podemos subdividir en partes la totalidad. Al final todo está interconectado. Y nosotros con las tareas lo que daremos es más importancia a un área o a otra. Pondremos más énfasis en un área o en otra. Pero en ese poner énfasis, nosotros también tenemos que tener claro que se generan hábitos. Y si nosotros a este tipo de tareas queremos dar énfasis a la parcela física, yo que sé, a la mejora de la capacidad aeróbica, anaeróbica o la velocidad, lo que sea, pues tenemos que tener claro que si lo hacemos a partir de un gesto técnico, no podemos caer en el mal hábito de, ir súper de pie, si quieren trabajar el cross step, que ahora está muy de moda, pues trabajarlo ahí, el uso de manos, es decir, que por trabajar un objetivo lo que no podemos caer es en automatismos erróneos. Y eso pasa mucho. Hay un ejemplo muy representativo que quizás es el shell drill, ¿no? El del trabajo defensivo de 4x4, nosotros lo hacemos en 4x4, pues se generan a veces malos hábitos, luego en 5x5 en partidos nos preguntamos por qué está pasando eso. Pues quizás, aunque el objetivo sea otro, debemos también ser cuidadosos con ese tipo de detalles. Bueno, estas son las estructuras que componen al humano deportista, la decía Francisco Seirulo, ¿no? De que todo estaba interconectado y que era un poco dar más importancia a una estructura u otra en función del momento. Y dentro de cada estructura juegas con el grado de especificidad o no en función del deporte. Uno de los grandes problemas de la formación es cómo entendemos quizás la competición. Yo soy firme defensor de que la competición es básica para formar integralmente al deportista. Me parece una obviedad, pero ¿qué sentido le damos a la formación? ¿No solo queremos ganar el fin de semana y todo lo que hacemos es para ganar ese fin de semana?
o entendemos la formación como parte del proceso. Probablemente todos coincidamos en eso, que es parte del proceso y que el error también debe formar parte del proceso, pero obviamente vivimos, como hemos dicho, en un sistema muy complejo que es la sociedad, donde al que pierde se le penaliza mucho y también el niño parte de esa sociedad. Entonces hay que jugar un poco con esa relación de costes-beneficios. A veces yo no sé, por incapacidad y porque soy muy intransigente con ciertas cosas, pero sí que es verdad que si solo pensamos en el largo plazo, quizás al niño lo podemos perder, porque si él analiza la relación coste-beneficio, hostia, él no tiene la capacidad de mirar en el largo plazo. Y si algo le produce mucho desgaste y encima no le va a producir ningún tipo de beneficio, el niño dice, hostia, yo me voy a otro juego, macho. Entonces, tenemos que saber conjugar un poco lo que el jugador necesita o lo que el jugador quiere con lo que nosotros sabemos que él necesitará. Bueno, aquí a la hora de definir cómo debemos entrenar en Cistella y Petita, pues es muy importante saber en qué club estamos, qué objetivos tiene nuestro club, porque al final es un poco quienes va a fijar todo. Hay muchos clubes que tienen un senior y quieren que todos los equipos se asemejen su identidad a la que tiene ese equipo senior. Hay otros que bueno, lo que hacen es fichar a niños y a ver lo que sale. Luego, ¿qué objetivos tiene la familia cuando nos dejan a los niños? ¿Qué objetivos individuales o retos o intereses, expectativas tienen los niños? Y también, ¿cómo somos nosotros como entrenadores? Porque quizás hay cosas que, conociendo el entorno o ciertas necesidades, yo no soy capaz de cambiar de mi forma de entrenar. Y un ejemplo me pasó hace 2 temporadas en el Junior del Jack, que, hostia, yo veía que realmente ellos necesitaban otra cosa, pero era salirme mucho de mis principios, por así decirlo, y al final los perjudicados fueron los niños. Y es un poco, bueno, definir cómo queremos que sea todo el proceso. Construcción de jugadores inteligentes en baloncesto, ese es nuestro objetivo, como hemos dicho antes. David Cárdenas tiene diferentes estudios sobre qué conceptos básicos hay que trabajar por categoría. En mini él hablaba de ese fijar y dividir como un elemento clave, el pasar y progresar, contraataques y balance defensivo, que claro, son elementos que están muy, muy, muy abiertos. Entonces, me gustaría especificarlo un pelín más y bueno, yo los especificaba en estos principios ofensivos y defensivos, que al final creo que casi que son aplicables a cualquier categoría, porque bueno, la distribución de espacios eficaz en minibásquet quizás no sea tan relevante, pero sí creo que hay que trabajarlo, ese reconocimiento de dónde está el espacio eficaz para ser una línea de pase y eficaz para permitir el 1 contra 1. Pero eso va a ser la base en categoría infantil, en categorías cadetes, cuando todos esos espacios se vayan disminuyendo. Aquí pone el modelo de juego, un juego no especulativo, es decir, provocar el error o esperarlo. Pues eso creo que se debe instaurar desde etapas iniciales, el intentar no esperar ese error, sino ir a provocarlo. Y luego hay entrenadores que te dicen, hombre, claro, pero es que siempre tú no puedes ser agresivo, tú tienes que saber cuándo sí, cuándo no. Bueno, ahí es cuando entra el proceso de reflexión al que tú sometas al jugador. ¿A ti te parece, un ejemplo lo puso Ismael Puyana, que era el entrenador que os he dicho de Valencia Basket? Decía, hombre, ¿a ti te parece bien que con 4 faltas tú asumas un riesgo analizando el coste-beneficio que realmente no nos va a aportar nada, sino, bueno, yo quizás no llego a ese nivel y creo que, bueno, los principios reales del juego están muy por encima de los momentos puntuales. Afianzamiento y conocimiento de aprendizaje significativo, que distintas personas miren el juego de la misma manera. Bueno, estos principios de la creación del modelo de juego sí que creo que son comunes a todos los deportes. Comunes a todos los deportes, no, comunes a todas las categorías. Lo mismo pasa con el tema del trabajo defensivo. El trabajo clave para mí en estas etapas, como os pongo aquí, es el todo a partir del 1 por 1, a partir del jugador con balón y sin balón, del reconocimiento de espacio. Por eso en estas categorías no soy muy fan
del uso del 5x5 o estructuras mucho más desarrolladas. Decían, hay diferentes estudiosos del baloncesto que recomiendan en etapa minibásquet el uso del 3x3 en lugar del 5x5 en la competición. Bueno, pues sería para analizar. También han hecho estudios de la importancia que ha tenido la línea de 3, que en Cataluña no está, a la hora de abrir el campo, mejorar los espacios y mejorar esos principios del fijar y dividir, de acompañar penetraciones, etcétera. Y se ha demostrado que sí mejora, pero hostia, luego dices, coño, en Cataluña el triple mini es fuera de la zona, que no es la línea que hay fuera de Cataluña. Y los mejores jugadores, o la mejor forma de trabajar, o el espejo donde nos miramos todos, es allí. Muchas veces ciencia y el día a día chocan. Bueno, el trabajo o la metodología que me gusta a mí seguir, como bueno, veo que quedan 2 minutos antes de que se cierre esta sesión, pues lo que intento crear es esos contextos a base de, a partir de la prohibición del número de botes, a partir de la restricción del tiempo, porque creo que hay objetivos que son mucho más importantes en etapa mini que la corrección constante del entrenador. ¿Qué quiero decir? Si nosotros le ponemos al niño o la niña a hacer gestos técnicos porque sí, finalizaciones o situaciones de 2x2, 3x3, y nosotros somos los que con nuestro feedback, nuestras correcciones, le damos la respuesta, probablemente al niño se le olvide. Pero si en cambio nosotros ponemos una especie de retos, es decir, bueno, tenéis 10 segundos para finalizar, bueno, tienes máximo un bote para este 1 contra 1, y en ese máximo un bote para el 1 contra 1, pues ya él intrínsecamente pues debe saber que debe trabajar la finta para crear una ventaja, y también sabrá que si hay espacio suficiente debe tirar o debe amenazar el tiro. O sea, son mecanismos que lo que nos van a permitir es que el niño interiorice por sí mismo lo que nosotros queremos trabajar. Así que bueno, ya si queréis, ya creo que es bueno, aquí hay un ejemplo de una actividad, de una tarea que nosotros hacíamos mucho, que tiene todas las variantes del mundo, que es pasar y moverse. El objetivo, una de las normas que siempre pongo en la mayor parte de equipos que estoy, es crear siempre 2 líneas de pase a balón, a izquierda y derecha. Pero hostia, es que este ejercicio parece una tontería, pero al final estás trabajando en condiciones reales el pase. Estás trabajando, si lo quieres complicar, el pasar y bloquear, que puede ser nuestras normas básicas de movimiento sin balón, de juego por concepto. Aquí después os hablo un poco de Ricard Casas y de las ideas que él puso del juego por concepto, que si queréis las comentamos después, porque vamos, esto ya se va a contar. Sí, Gabo, ya lo iba a comentar. A los entrenadores les he enviado el nuevo enlace, y a ti también te lo puedo enviar por WhatsApp. Vale. Pues sí. Pues cuando quieras, Gabo, que ya estamos todos. Vale, perfecto. Un segundo, voy a enviar, que me estaban hablando antes por el móvil. Bueno, os voy a compartir lo de, ya eran las últimas. Sí. Bueno, en Andalucía era muy habitual, la verdad que en Cataluña no tuve la oportunidad de entrenar en mini, pero sí que en Andalucía
estas inculcárselas y las consideramos necesarias, como puede ser el juego de espaldas aro. Pues bueno, esto es un poco la idea que creo que se debe instaurar en todos los clubes, de tener un modelo de juego y a partir de ahí desarrollarlo desde esas etapas iniciales hasta etapas junior senior. ¿Qué problema tiene esto? Que al final los niños solo vean una forma. Y si los niños solo ven una forma de entender el juego, de entender la defensa, de entender el ataque, pues, hostia, puede ser que estemos limitándoles. No lo sé, ¿eh? Yo siempre que he tenido la oportunidad lo he hecho así, pero cuando te empiezas a autoevaluar o a analizar, pues dices, hostia, a lo mejor nos estamos equivocando. A lo mejor nos estamos equivocando y estamos limitando mucho a los jugadores que solo ven una forma de baloncesto. Así que bueno, ya estará la última diapositiva. Si queréis luego os paso los vídeos y el PowerPoint. Así que bueno, lo que vulgueu. Nadie se atreve a decir nada. Cabo. Sí, mira, soy Ibar de aquí de Martinén. Antes has hablado de la metodología de Paco y con el Víctor Frade, ¿vale? ¿Tú crees que es aplicable a la formación de minibásquet? Claro, yo hice el trabajo final de carrera fue sobre la periodización táctica y uno de los profesores me preguntó eso, me dice, vale, esto está muy bien, pero ¿tú crees que esto en mini o en otras categorías puede ser aplicable? Al final, ellos lo que se basan es en el juego y nosotros al final, en categoría minibásquet, sabemos qué tipos de dar, qué recursos técnico-tácticos vamos a trabajar, pues al final podemos modelar un poco el modelo, el método, en base a esas necesidades que van a tener. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que al final cae en una especificidad que en esas etapas iniciales no es adecuada, al menos hasta los 9 o 11 años. Pues si estamos hablando de intentar que el niño adquiera cuanto mayor bagaje motriz, mucho mejor, pues hostia, somos muy incoherentes si instauramos tanta especificidad desde el principio. Yo en esas etapas iniciales soy muy defensor, que eso se lo leí en uno de los artículos que publicaba el Barça, el trabajo en multitareas, que ellos decían el trabajar diferentes habilidades de forma simultánea, de forma alternativa, que era un poco tener como base previa, antes de avanzar en especificidad, las habilidades coordinativas. Y un ejemplo era, lo ponían en vídeo, que puede ser muy chocante, pero es el niño botando el balón y con la otra mano jugando al tenis. Pues, hostia, aunque parezcan situaciones totalmente descontextualizadas, pues quizá el bagaje motriz que adquiera el niño va a ser lo suficientemente amplio y le permita luego adquirir más rápidamente otro tipo de conceptos más específicos. Y luego, en las situaciones de táctica, de toma de decisiones, pues hay muchas similitudes entre las necesidades que va a haber a la hora de tomar decisiones en baloncesto a las que pueda haber en juegos tan tradicionales como el pilla-pilla o, bueno, no sé cómo lo llamáis allí, que al final el niño sabe, veo que tengo aquí un defensor, me tengo que zafar por este lado. Y a lo mejor en esas etapas iniciales, mucho antes del minibásquet, no incluir el móvil para que él detecte ese tipo de ventajas que se pueden dar, puede ser también positivo. Lo defendían, bueno, Paco Alarcón y David Cárdenas. Creo que yo sí soy muy defensor desde etapas iniciales que se familiaricen mucho con el balón e intentar reproducir en el entrenamiento lo que se está perdiendo, que es la calle. En Barcelona, bueno, yo vivo en Cádiz, yo soy de Cádiz, pero hostia, son ciudades que no se pueden comparar, pero tienen algo en común, que no hay espacio para que el niño pueda jugar en la calle. Y esa práctica espontánea y libre que antes se daba, ahora no se da. Por tanto, el entrenamiento tiene que intentar satisfacer esas nuevas necesidades. Y es un poco a lo que yo quiero intentar llegar, que es intentar reproducir esos momentos de práctica espontánea, de práctica
un poco donde el niño exploraba, tomaba riesgos en el entrenamiento, sobre todo en esas etapas iniciales. Y otra pregunta, bueno, a mí me gusta mucho trabajar por situaciones, que digo, ¿no? No tanto la técnica, sino que la situación me lleva una técnica. Y a mí lo que me ha dado la experiencia, o al menos el tiempo que llevo entrenando, es que si dejamos demasiado libre el juego o que creen los jugadores, a lo mejor conlleva muchos problemas. Y lo que hago es trabajar determinadas situaciones de juego, o sea, recrear la situación en concreto reducida para que yo pueda trabajar. No sé qué opinas de esto. Sí, al final, el problema de intentar que todo sea libre, muy global, pues hostia, que al final puede ser totalmente un caos y en vez de libertad es casi libertinaje, que allí cada uno haga lo que sea. Creo que limitar un poco si es necesario. Es decir, si tú quieres trabajar en un 3x3, pues el elemento que sea, pues puedes poner el límite de pases, puedes poner que antes de atacar deben hacer determinada acción. Pues ese tipo de cosas yo también soy muy defensor totalmente. Y de trabajar a partir de esas situaciones, porque es lo que va a permitir. Porque aunque nosotros queramos trabajar esas situaciones, si damos un pelín de libertad, van a aparecer otro tipo de cosas que al final es la gracia de este tipo de entrenamiento, que aparecen otras cosas que queramos y que surgen del propio juego. Si hay algún entrenador que quiera hacer alguna pregunta y tenga vergüenza, que me la envíe por privado o que la escriba por aquí. Bueno, ya que estoy, Aprovecha. ¿He visto alguna metodología alguna vez que trabajan en algunos clubs, ¿vale? Porque yo entiendo lo de trabajar una línea, está muy bien, pero a veces en los clubs es bastante difícil porque no está la estructura o por lo que sea. Pero sí que he visto, por ejemplo, en algunos clubs que trabajan de forma circular, o sea, trabajan unos conceptos durante un tiempo y cuando acaban, digamos, esos conceptos vuelven a empezar y van repitiendo, digamos, esos conceptos. No sé si es correcto, no es correcto, o qué opinas, o... Yo sí que de verdad, lo que pienso de verdad, que al final, hostia, tú aunque quieras trabajar una serie de conceptos, aparecen otros. Es que cuando trabajas de forma tan global, van a aparecer otros. Y de esa forma circular, yo creo que más que circular debe ser un poco asimétrico. Es decir, que obviamente el aprendizaje no es lineal, sino que a veces avanza, retrocede, avanza más rápido, luego retrocede un poco. Más que circular, creo que debe ir en esa línea. Lo que sí es cierto es que al final ningún niño es una hoja en blanco y todo lo que hagamos va a tener su transferencia. Y cuando nos viene un niño a nuestro club de otro club, ese niño no es una hoja en blanco que nosotros vamos a poder moldear como queramos. Entonces, lo que sí creo que es necesario es que quizás como club se marque una especie de filosofía o de identidad a la hora de cómo trabajar o cómo formar integralmente a los niños y niñas. No sé si lo circular, la verdad, no sé si para mí sería cómodo o no, la verdad. Yo no sé. En ese sentido, ni idea. No sé a ti qué te parece, Isaac. Hola, sí, es el ordenador de mi hijo. Me llamo Ibar. Tío, yo ya digo, hostia, para que parezca que lo conozco. No, a ver, a mí personalmente tampoco me gusta. Yo trabajo relativamente por situaciones, ya te lo digo. De hecho, bueno, les pongo nombres y ellos las conocen por nombres muy determinados y a partir de esas situaciones pues hablamos y trabajamos. Entonces, yo qué sé, les digo, descansa tú que yo no puedo y a partir de esa situación ellos ya saben lo que es, ¿vale? Y lo otro que has comentado, veo que trabajas mucho en formación la defensa, ¿sí? Bueno, yo, al menos en muchos clubes, he visto que la defensa la dejan bastante de lado. Incluso en algunos clubes, incluso prohibitivo defensa en categorías de aro pequeño. Bueno, primero lo que tú has dicho del descansa tú que no puedes, para mí creo que ese tipo de cosas
es casi más importante que la propia tarea, porque al final yo puedo plantear una tarea y otro entrenador plantear la misma tarea, que realmente por la forma de comunicar los objetivos y demás son dos tareas diferentes. Y el utilizar expresiones como descansa tú que yo no puedo, al final el niño entiende qué significa eso. Claro. Y yo soy muy defensor de eso y a veces me complico demasiado y digo, hostia, es que lo que aparece en mi cabeza es muy difícil que se den de ello. Y, hostia, ¿qué me habías preguntado? Sobre la defensa, porque... sí. Que al final, yo al principio, cuando empezaba a entrenar, yo venía mucho de... No soy futbolero, pero sí me gusta mucho escuchar las ruedas de prensa de entrenadores de fútbol como Bielsa o Guardiola. No veo un partido de fútbol y no entiendo de fútbol. Pero claro, ellos decían, sí, el ataque, nosotros solo atacamos, nuestra defensa es el ataque. Pues coño, yo decía, hostia, en baloncesto, yo defensa nunca. Aquí todo atacar y a partir del ataque es cuando mejoras la defensa. Pero sí que es verdad que al final te das cuenta que la defensa te limita mucho al ataque. Es decir, tú no vas a poder seguir mejorando si tú no mejoras la defensa. Es decir, porque al final el reto que le supone a nuestro jugador superar a la a su compañero no es tan grande si no tiene un bagaje. Y al final son relaciones de ataque-defensa que son constantes. Es decir, cuando planteamos cualquier tipo de acción, tiene su contracción. Y Óscar de Paula creo que lo decía así. Cuando enseñamos una acción, enseñar su contracción. Es un poco que yo soy ahora defensor a ultranza de intentar trabajar la defensa, porque la defensa es llegar el día del partido y decir, bueno, señores, hay que echarle ganas, hay que coger el rebote, tiene que parar 1 contra 1. Muy bien, eso lo queremos todo el mundo, pero tiene su técnica, tiene sus porqués, tiene su táctica, que creo que también hay que enseñarlo a partir del entrenamiento y que el jugador vea que nosotros le damos importancia, porque eso es otra, que muchas veces caemos en una incoherencia muy grande a la hora de a qué le damos importancia en la competición y a qué le damos en el entrenamiento. Y un ejemplo que para mí es muy representativo y a lo mejor es una tontería es el tema de los estiramientos. Nos pueden gustar más o menos, podemos discutir si son más válidos o no, pero muchos entrenadores dicen o decimos, señora, hay que estirar, que es muy importante después de entrenar. Y cogemos y después de entrenar nos vamos a hablar con el entrenador que viene después o lo que sea. El jugador dice, tan importante no será cuando durante el entrenamiento el entrenador está todo el día metido y demás y en la vuelta a la calma los estiramientos se va. Sí, muchas veces caemos en ese tipo de incoherencias. Pero sí, yo creo que el tema del trabajo defensivo no puede ser un tabú. Es que muchas veces nos da miedo que nos vean trabajar ese tipo de cosas que parecen que no es formativo y cuando creo que es todo lo contrario, la verdad. Mira, Gabo, te hago yo una pregunta que me han enviado por WhatsApp, que me dicen que en las etapas de pre-mini y mini muchas veces se hacen calentamientos como en senior, prueba de entradas, paradas y tiros. Y la pregunta es, ¿no crees que esto es contraproducente a la potenciación de juego real? ¿Qué calentamiento haces tú? En alguna... Espera, voy a ver si lo que pasa es que a lo mejor se me va a quedar bloqueado, pero aquí tenía uno de los vídeos, tengo un calentamiento que nosotros hacemos, pero que lo he intentado hacer en todas las categorías, que es en circuito. Es decir, en un circuito a lo mejor si haces algo de movilidad, de levantar rodillas, el que sea, o del típico de coordinación en escalera. Pero, hostia, al final tú tienes que, en formación, dos cosas, no tienes tiempo para entrenar y el calentamiento son 20-30 minutos que te pueden ayudar a entrenar y además el calentamiento te sirve para prepararte para lo que viene después. Hostia, y si tú después lo que tienes que hacer es tomar decisiones continuamente, pues el calentamiento tiene que tener esa toma de decisiones. Yo siempre intento hacer diferentes estaciones. En una estación, a lo mejor están en una canasta 3 parejas y el resto está afuera haciendo toma de decisión lo más sencilla posible. Es decir, está votando y evitar que me toquen las rodillas, pero intentar añadir ese componente cognitivo de toma de decisiones. Pero siempre, y ese es uno de mis problemas, que yo sinceramente pienso, y hay estudios, por ejemplo, el Víctor Frank y Xavier Tamarí con lo de la periodización táctica lo decían, que al final la mayor parte de lesiones no se
cuánto de verdad hay en eso o no, pero en el libro en su libro, el de Xavier Tamarit, aparecía, la mayor parte de lesiones no se producen al principio, sino que se produce durante o al final de los partidos. Es decir, que muchas veces nosotros hablamos del calentamiento para prevenir, como solo una activación de entrada en calor y no de acuerdo a las necesidades que van a tener después. Pero claro, los niños, los jugadores no son hojas en blanco. En un junior o en senior, yo estuve en el Jack también, el senior de primera catalana, y nosotros hacíamos un calentamiento por circuito y los jugadores me decían, mira, a tomar por culo, que nosotros hemos hecho toda la vida esto, que levantamos rodilla un poco, entradita y tiro. Y cambiar esos hábitos es muy difícil. Por eso es muy importante que en esas etapas iniciales habituemos a otro tipo de cosas, no a lo que siempre se ha hecho. No, lo que siempre se ha hecho también es válido, no digo que no, pero que sí que es verdad que yo intento analizar los por qué y me llevan a pensar que, coño, si van a tener que tomar decisiones, que las tomen de forma más o menos controlada desde el calentamiento y que además les sirva como entrenamiento, que es que en formación, al menos, por ejemplo, en el caso del Jack, es que no teníamos horas para entrenar. No teníamos horas. En Barcelona es prácticamente imposible encontrar muchas horas de pista. No, así es. Nosotros, por ejemplo, en etapa mini tienen 1 hora de pista desde la semana y lo que hacen es media hora antes quedan por el parking o por donde sea, pues intentar rascar esa media hora para poder mejorar de alguna forma. Otra pregunta que me han hecho es, tú que has visto minibásquet sobre formación en Andalucía, has visto aquí en Cataluña y ahora estás en Suecia, que también no sé si has visto alguna cosa. ¿Qué cosas buenas o malas nos puedes decir o podríamos mejorar que hagamos mal aquí en Cataluña, por ejemplo? Yo, sinceramente, y a mis amigos, a los entrenadores de aquí, les jode que lo diga, pero yo, sinceramente, donde he aprendido más baloncesto y donde más cómodo me he sentido ha sido en Cataluña. No solo por cómo trabajáis, sino por cómo compartís lo que trabajáis. Es decir, que me acuerdo de nada más llega yo, si le decía a algún entrenador de ir a verlo y demás, se abría a que le viera entrenar, o si le pedía que viniera a un entrenamiento, él venía y lo daba todo. Eso, por ejemplo, en Andalucía es casi impensable. Y todos los entrenadores van con su carpetita y que nadie me vea, no vaya a ser que me copie y en el partido me gane. O sea, no tenemos esa altura de miras que yo sí creo que hay en Cataluña. Luego en Cataluña puede haber defectos. Quizás podríamos hablar del tema de los fichajes que se hacen al acabar las temporadas, que esa es otra. Es decir, yo he visto cómo se mienta a niños, que me parece lo peor. Entonces, bueno, metodológicamente creo que es un ejemplo absoluto cómo trabajáis, pero quizás habría que mirar un poco ese tema de postemporada, cómo llevarlo para que no se utilice a los niños casi como una mercancía. Lo digo yo, que el Jack, no sé vuestra realidad ahora mismo, pero por ejemplo el Jack es un club que ficha mucho al acabar la temporada. Y claro, yo he sido cómplice de eso. Entonces, bueno, no me siento en la capacidad de criticarlo demasiado. Y en Suecia sí que es verdad que, bueno, van a años luz de cómo se está trabajando en Cataluña, por ejemplo, en cuanto a la toma de decisiones y demás. En Suecia es muy habitual trabajo muy analítico, filas eternas, etcétera. Pero al final, si te paras a analizar, en Serbia trabajan de forma muy diferente a como pueden trabajar en Cataluña, en Andalucía, pero hostia, en los campeonatos de Europa, Serbia siempre está en los campeonatos del mundo y sacan muchísimos jugadores. Ahí influye mucho el entorno, que el baloncesto para ellos sirve para salir de la pobreza. Entonces, bueno, les da igual a lo que someterse, que se someten e intentan darlo todo. Y, por ejemplo, en Andalucía, bueno, Óscar de Paula pone mucho de ejemplo a David Cárdenas, que es un profesor y un entrenador andaluz. Y en Andalucía es muy poco conocido, ¿no? Y no intentamos copiarle o intentar ver lo que hace, sino que, bueno, aquí es muy habitual ir a lo que han hecho con nosotros. Y eso yo creo que es un problema, porque al final Andalucía tiene más habitantes que Cataluña. Andalucía con lo que se conforma es en etapa mini, ganar el oro en mini femenino y en mini masculino, pero es que eso no es significativo de que se esté trabajando bien. Es significativo de que tú tienes más licencias que casi nadie.
Pero lo que sí es significativo es el número de jugadores que acaban la etapa junior y tienen oportunidades en etapa senior. Y al final se analiza los referentes que tenemos en baloncesto. Hay pocos andaluces, hay muchos catalanes. Y creo que eso es algo casi intrínseco de cómo se trabaja allí. No sé si será por la influencia del método Barça y demás, pero si te paras a analizar los medallistas olímpicos, hostia, es que no hay color. O la selección española que fue campeona del mundo de fútbol, no sé qué hubiera sido sin los Xavi, sin Piqué y demás. No, así es, totalmente de acuerdo. No sé si algún entrenador tiene alguna pregunta más que quiera entrar directamente. Si no, te hago otra más que me han hecho por aquí, por chat. Mira, me preguntan, ¿cómo harías para que los jugadores en etapa pre-mini, preinfantil, por ejemplo, tengan una motivación intrínseca para aprender habilidades motrices, gestos, etcétera? ¿Con premios o cómo? ¿Cómo lo harías tú? Claro, hay mucha gente se pregunta, ¿la motivación que es extrínseca o intrínseca? Yo sí creo que, bueno, hay un equilibrio. Muchas veces hay niños que no tienen interés en el juego, pero por la forma en la que el entrenador transmite, por las tareas que él plantea, logramos que esa motivación que tiene el entrenador se traduzca en motivación intrínseca del jugador. Pero yo sí que creo, intentando ser lo más coherente posible, y si nosotros le damos importancia a esas habilidades motrices, premiarlas. La comunicación creo que es fundamental y es algo en lo que quizás no estamos muy preparados, que es el tema de los refuerzos. Cuando tú refuerzas positivamente, independientemente del resultado, tú ya generas un clima favorable hacia el aprendizaje. El tema de premiar y demás hay que tener mucho cuidado, porque al final el premio a veces también tiene como contrapartida el castigo, y no sé si es del todo adecuado o no. Yo sí, a veces lo he utilizado, el tema de premio y castigo, pero soy más de los que piensan que, hostia, hacer las cosas bien, si creas el estado adecuado en un entrenamiento, pues no necesitas premiarlo, porque el chico ya se siente satisfecho por el reconocimiento de los compañeros y del entrenador. Lo que sí creo a todo esto que es indispensable es la variedad en los medios de entrenamiento, esa variedad. Y si nosotros en esa variedad incluimos las habilidades motrices, el niño lo va a agradecer y lo va a poner en valor, porque los niños son niños pero no son tontos. Si nosotros vendemos el discurso de que es importante las habilidades motrices y demás, pero luego en el entrenamiento no le damos importancia. Yo, por ejemplo, soy muy fan del usar el vídeo en los entrenamientos, o antes del entrenamiento, o si hacemos un circuito en que una estación sea ver el vídeo. Pues, hostia, también mira la plasticidad que tiene este jugador, que ellos vean que sus ídolos tienen un bagaje amplio, y que ese bagaje se consigue en etapas iniciales. Pero sí que creo que, bueno, es la variedad de métodos, y que todos los niños son diferentes. Hay niños que de serie van a hacer lo que tú digas, y hay otros niños que entienden el deporte como una actividad más que sus padres pagan por entretenerlos, y esos son un reto grande. Decía, hay entrenadores que dicen que el nivel del entrenador te lo marca el nivel del jugador o menos motivado o el que menos capacidad tiene, y más o menos sí estoy de acuerdo en eso. Perfecto, Gabu. Mira, otra pregunta que me han hecho ahora sobre el tema de motivación. ¿Cómo trabajas tú un jugador que no está motivado, que no se siente útil en el equipo? O sea, ¿qué herramientas tienes tú? La pregunta le he preguntado si era tema de pequeños, pero no, me han hablado de cadetes. Claro, yo es que soy a veces un poco asocial, entonces tengo bastante tiempo para, por ejemplo, grabar los entrenos o los partidos, y luego, hostia, pues ponérselo a ellos algo que quiera ver. Y algo que alguna vez he hecho, sobre todo en Junior y este año en Suecia, es, hostia, el jugador o la jugadora tienen problemas de confianza, pues, hostia, te plantas con un pendrive
con todas las cosas buenas que ha hecho durante la temporada. Es decir, yo, mira, me parece que eso psicológicamente puede ser algo que les sorprende por completo, porque al final hay gente que ahí Marcelo Bielsa lo decía, que los grandes líderes hablan poco y muchas veces hablar mucho el jugador lo puede entender casi como un ataque o casi como un me lo está diciendo porque sabe lo que quiero oír. Así que creo o soy muy defensor de esa escucha activa. Es decir, intentar acercarnos al jugador sin prejuicios de ningún tipo y sin tratar de imponerle nuestro punto de vista, sino escucharle. Creo que ese clima de confianza favorece. Y en el tema de los reconocimientos en las tareas, pues no sé ya en un cadete junior si es tan importante el tema del refuerzo positivo en las tareas, pero sí la educación o los hábitos o las señas de identidad que tenga un equipo, porque los niños pueden ser muy crueles con sus compañeros. Y si un niño no tiene confianza, hay niños que pueden ir a putearle. Y ahí va a ser muy importante el clima que hayamos sido capaces de crear. Lo que sí es obvio que al final se van a tener muchos vaivenes, ¿no? Muchos up and downs durante una temporada. Y lo que hay que intentar es que, bueno, esos puntos bajos no se prolonguen en el tiempo, sabiendo que se darán. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Nadie se anima. Si no te hago una más que me han hecho, pues nada, te la hago. En nuestro club nos pasa bastante, no tenemos, en este caso, minis ni preminis de super nivel, sino que muchas veces pues, se juntan jugadores de muy diferente nivel en el mismo equipo. ¿Cuál crees que es la mejor forma de trabajar estas diferencias entre jugadores? Porque a veces las diferencias son abismales, ¿no? En tema de nivel, de capacidades, y en 3 horas de entreno es muy complicado poder trabajarlas. Claro, y no solo eso, sino que a veces para que no se nos vaya el entrenamiento intentamos ajustar por abajo, es decir, planteamos situaciones que son asumibles para los niños con menos capacidades y los niños con esa sacan, pues se aburren y a veces los perdemos obligándolos a que se adapten a los otros. Hay muchos entrenadores que hablan de intentar poner retos. Yo soy muy defensor de eso, es decir, a lo mejor al que destaca más, en vez de permitirle 3 botes, pues le permite un bote, cosas de esas. El problema de todo esto es lo que decíamos antes, que los niños son niños pero no son tontos y los niños se dan cuenta de que a ese tú le pones un reto más difícil que a mí, entonces tú le estás diciendo a él bueno y a mí malo. Y puede ser una forma de señalar al otro. Entonces, yo muchas veces lo que intento hacer en esa variedad de formas de entrenar, pues, hostia, al final hay niños, los niños en algo destacan. Hay niños que a lo mejor en la pista no destacan nada, pero fuera de pista tienen la capacidad de ser unos auténticos líderes, los líderes sociales. Pues, hostia, que si asume ese rol, pues ya les vas involucrando y puede generar un clima de predisposición a aprender, aunque esos retos al principio sean inasumibles para el jugador menos aventajado. O el tema del vídeo, hay niños que reconocen muy bien las situaciones, pues puede ser otro tipo de herramienta. Y sobre todo, y esto es lo que últimamente he intentado poner en práctica, es la mentorización, es decir, esos niños menos aventajados, que también el bueno se involucre en ayudar a sus compañeros, porque eso además le va a servir a él para descubrir nuevas ideas en el juego y nuevas situaciones. Y además eso va a ser un poco que el más destacado adquiera otras herramientas como el liderazgo, que va a ser importante de cara al futuro. Lo que sí es verdad que en mini sobre todo, bueno, en todas las categorías hay una heterogeneidad de niveles en los grupos abismal. Entonces la única manera, sabiendo que va a haber tareas donde van a ser retos muy fáciles para algunos y muy difíciles para otros, pues jugar con diferentes tipos de tareas y a veces jugar intentando poner un reto diferente a uno, otro reto a otro, o que esos retos no lo sepa todo el mundo, es decir, pararte antes de entrenar y decir, tú todos los ejercicios, 2 botes.
aunque tú luego en la explicación de la tarea no digas que fulanito tiene este reto y el otro tiene otro reto. Puede ser otra idea para no señalar. Pero que al final los niños se dan cuenta, al final el que destaca cae por su propio peso. Si vemos en un partido igualado, al final la mayoría se la pasan al que la mete, por desgracia, y no asumen protagonismo los demás. Mira, que nos quedarán 5 minutos, una pregunta más. Famoso tema. ¿Cómo trabajas el paso cero? Bueno, yo, la verdad, que hay mucha gente que no lo ve, casi que lo ve como un ataque al baloncesto, la inclusión del paso cero. Pero yo creo que es un hábito que, hostia, te da muchas ventajas y que al final el reglamento mete cosas para favorecer al ataque. Va a depender de la etapa. Por ejemplo, creo que ya en un cadete o junior, cuando lo he intentado meter, o este año en senior, es muy difícil cambiar unos hábitos. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque lo significativo se da en las etapas iniciales. Y para nosotros, por ejemplo, detectar ese paso cero, para nuestra vista es muy difícil no pensar que son pasos, porque estamos educados en la regla tradicional. Creo que en mini se podría hacer de una forma un pelín más global, siguiendo la idea que estamos defendiendo de cómo trabajar en estas categorías, pero sí que es verdad que a medida que ya tienen mucha experiencia sin haber descubierto el paso cero, como puede ser un cadete, un junior o incluso infantil, ahí sí creo que quizás debemos plantear situaciones un pelín más analíticas o empezar a partir de algo analítico y luego que la tarea sea global, porque al final es un cambio muy, muy grande, dependiendo, es decir, hay el Pol Velázquez, no sé, que colabora con la Federación Catalana, no sé el nombre, que hizo su trabajo final de carrera, creo que fue sobre el paso cero. O sea, había más de 25 o 30 usos del paso cero. Es muy difícil para un cadete o un junior descubrir algo en lo que no está acostumbrado. Entonces tenemos que presentarle esa nueva regla quizás de una forma más analítica. Al menos es de lo que me he dado cuenta cuando lo he intentado plasmar en cadete junior o este año en senior. En senior ya casi que, a no ser que ellos vean, porque la regla del coste-beneficio, el beneficio tiene a corto plazo para que te crean. Y muchas veces el intentar en las salidas bloqueadas o en cualquier tipo de parada, el paso cero, a lo mejor le puede fastidiar la parada o la forma en la que él tenía de prepararse para tirar. Y puede perder algo de efectividad. Y a lo mejor por eso no logramos que él quiera aprender el paso cero, aun sabiendo que es necesario porque le da muchas ventajas. No, así es. En nuestro caso, en el Martinenc, yo por los entrenos que voy viendo, todo lo que son categorías infantiles, cadetes, juniors, seniors, es muy complicado. Básicamente también es un problema nuestro como entrenadores, ¿no? Como nos cuesta verlo, también nos cuesta enseñarlo o transmitirlo. Y en equipos pequeños, en minis y preminis, tampoco es una cosa que se utilice muchísimo. También hay un hándicap que son los árbitros también, que también cuesta mucho que se aprenda esta norma. Árbitros, entrenadores, y si al chaval ya le pitan pasos a la primera, pues lógicamente pues a lo mejor lo dejará de hacer. Y que a mí me pasa muchas veces que estoy intentando enseñarles cualquier tipo de situaciones donde pueden utilizar paso cero y que a mí hasta me parece, coño, a ver si esto va a ser paso, porque a veces te entra la duda que sobre el papel podemos entender las reglas, pero quizás estamos tan poco acostumbrados y no solo el ojo, sino que no estamos motrizmente preparados para hacerlo. Pero sí, creo que al final te da muchas ventajas y no va a ser una regla que haya venido para que la quiten en 2 años, sino que yo creo que perdurará. Sí, así es. Pues mira, quedan 2 minutos. Quiero aprovechar yo ya de manera personal, pero lo transmito a todos los entrenadores. Les recomiendo que te sigan en Twitter, porque yo soy uno de tus seguidores y lo que cuelgas es brutal. O sea, cuelgas mucho contenido y muy útil. Yo personalmente, yo lo he utilizado muchas veces. O sea, no sé si el resto también, pero yo te felicito por tu perfil, porque la verdad es que es muy útil y explicas muy bien muchas situaciones con vídeos, con esquemas y invito a todos los entrenadores y entrenadoras del club que
que te sigan por Twitter. Si no, ya les pasaré después tu enlace. Y poco más. Yo en nombre del club te quiero dar las gracias, ¿vale? Creo que ha sido muy útil. Te quieren felicitar también, bueno, te van felicitando aquí por el chat y nada más. No sé si alguno quiere decir alguna cosa más, pero te quiero dar las gracias en nombre del club. Gracias a vosotros, ¿verdad? Coño, para mí sois una referencia cómo trabajáis en Cataluña todos los clubes. Y, coño, que me digáis a mí que podamos charlar de esto, para mí el regalo me lo estáis haciendo vosotros, de verdad. Pues nada más, desearte mucha suerte en la nueva temporada, que esperamos que sea mejor que esta, que no haya cosas raras como en esta. Y nada, que muchos éxitos y nada, que muchas gracias, Gabo. Cuidaros mucho. Muchísimas gracias a vosotros.